te topaste con esta estatua que te dio esta historia? 3 años de yo le di esa estatua a 3 años de mi vida, dicho sea de paso. Sale al mercado por $2 millones. Se convierte en el mármol romano más caro de la historia. El dueño de esa estatua, El coleccionista privado. el coleccionista privado, era argentino, vivía en Barrio Parque, y vos lo conocés muy bien, Federico. Era Federico Augusto Sigli Thyssen. Le digo, ¿qué? Había entrado a su casa y había entrevistado a su viuda. 6 años antes, su viuda Raquel Román Núñez, una decoradora de la República Dominicana, estaba en guerra abierta en tribunales con los hijos de Federico por la herencia. El heredero en Argentina de la fortuna de Thyssen. Si vos me decís que hay una foto de los 6 juntos en una mesa comiendo ravioles los domingos, lo dudo completamente. ¿Por qué Federico invirtió tanto en esta estatua o fue tan importante para él? Federico, a ver, llegó a amar a muchos de sus caballos, pero los vendió a todos. A la estatua nunca la vendió. Nunca se divorció de la estatua. ¿Querés contar un poco lo que querés hacernos pensar es en qué pensamos o qué es para cada uno de nosotros la riqueza? Para que la profesión no muera, y creo que lo mejor que uno puede hacer es seguir contando estas historias. Decime cómo te topaste con esta estatua que te dio esta historia. 3 años de yo le di esa estatua a 3 años de mi vida, dicho sea de paso. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo? Viene a mí. Literalmente La viene a mí. estatua viene a vos. Es el arte el que te convoca y no uno el que encuentra el arte. Viene a mí, ¿no? Amante del arte, es como los sándwiches de miga, como cantaba Papo, vienen hacia mí. Que en realidad es una metáfora de otra cosa. Sí. ¿Cómo vienes a mí esta historia? Noviembre de 2021, diciembre casi, cepa Omicron, 40.000 casos de coronavirus por día en la Argentina. Las persianas bajas en mi casa, barbijo para ir al pasillo, y me llama una fuente. Me dice que en Sotheby's, Londres, famosísima casa de subastas, se subasta esta estatua que estamos viendo acá, que es la Venus de Hamilton, llamada así por el lord escocés que la compra en el año 1700. Y esta estatua sale al mercado por $2 millones. Se convierte en el mármol romano más caro de la historia. Un holding de New York, que no sabíamos quién la había comprado en ese momento, lo sabríamos mucho después, va por ese precio y puja y paga por esta estatua $24,5 millones. De 2 a 24. De 2 a 24. Mirá la máquina de multiplicar billetes. Entonces, voy a la información que publica Sotheby's. Publica la procedencia, que es la larga lista de dueños que tiene la estatua. Aparecen los lords de Hamilton, de las grandes casas de nobles de Escocia. Aparece William Randolph Hearst, el gran magnate de la prensa del siglo XX. Pero sus 2 últimos dueños están en blanco: coleccionista privado y su herencia. Y esta fuente me dice, el dueño de esa estatua, El coleccionista privado. el coleccionista privado, era argentino, vivía en Barrio Parque, y vos lo conocés muy bien, Federico. Era Federico Augusto Sigli Thyssen. Le digo, ¿qué? Entonces, ¿Y vos por qué yo conocía conocías muy muy bien a Federico Sigli Thyssen porque había entrado a su casa y había entrevistado a su viuda. 6 años antes, su viuda Raquel Román Núñez, una decoradora de la República Dominicana, estaba en guerra abierta en tribunales con los hijos de Federico por la herencia. Habían decidido impugnar el testamento, la hija de Raquel había denunciado a los hijos por extorsión. Federico fue uno de los personajes más fascinantes que tuvo la Argentina y casi nadie lo conoce. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él nunca tuvo ganas de cultivar su propio mito. Era un hombre autoritario, mandón, desagradable para muchos, dueño de una fortuna y de un estilo de fortuna incalculable. Una de sus parejas, que dijo ser la verdadera viuda de Federico. Federico se casa 6 veces y tiene 6 hijos. Si se casa 6 veces, por lo menos,
A ver, hay reportes que dicen que se casó 9 y otras que se casó 11. Yo me quedé con la hipótesis de mínima. Quilombo, porque hay, Su vida- claro, su- siendo millonario y casarte 6 veces. Siendo el heredero en Argentina de la fortuna de Thyssen. Para los que no saben lo que es Thyssen, si se tomaron una escalera mecánica en las últimas horas, se tomaron una escalera mecánica Thyssen. Si se tomaron un ascensor, probablemente se tomaron un ascensor Thyssen. Esta es la gran fortuna del acero alemán junto con Farben. Entonces, Fritz Thyssen, que es el abuelo de Federico y el padre de Anita, la madre, Federico es conde, es un conde también. Es un conde, todo esto es un conde, literalmente es un conde. Su padre era un conde de la casa de Sigi en Hungría. Y entonces, Fritz Thyssen, que es uno de los que le ponen la plata a Adolf Hitler para que ascienda al poder, que era un nazi ferviente, con sus hermanos, que eran nazis fervientes también, que eran básicamente, estaban a esto de ser propagandistas del nazismo, que eran los grandes colaboracionistas civiles del régimen del Partido Nacional Socialista, terminan en desgracia. Fritz termina en desgracia. Se termina, tras una pelea que tiene con la jerarquía, termina exilado en Francia, el régimen de Vichy lo vende, lo entrega, termina en campos de concentración, termina en Dachau, termina en Buchenwald, termina condenado en los juicios a los colaboracionistas, donde pierde el 10% de su fortuna, y exiliado, viene acá, viene a la Argentina con su familia y con Federico, que tenía 6 años. Todos vienen desde Suiza. Con Y el ahí, 10%. Y ahí, viene con muchísima plata. Por eso, pero era solo el 10% No, lo que había tenido. el 10%, él tiene que pagar una 10% multa del lo que 10% de le la pagan, condena, lo que- exacto. Ya tenía Fritz Thyssen, por ejemplo, en su libro que se llama Yo pagué a Hitler, I paid Hitler, menciona a la Argentina muchísimo. Él muere acá, no muy lejos de donde estamos, acá en la zona norte, 1951, en febrero. Entonces, viene aquí, se instala, ya la Thyssen tenía muchos negocios en Argentina. Entra en el negocio del campo, con la firma Don Roberto, que es la gran firma de los herederos de Thyssen en Argentina. Sí. Y en el medio de todo esto, en este mundo, existe Federico, que es un personaje del jet set. ¿Cuántos hijos tuvo? Federico tuvo 6. No, el padre. Fritz, Sí. Fritz era el abuelo. Fritz No, digo, Federico, ¿cuántos hermanos tuvo? tiene otro hermano que todavía vive, se llama Claudio. Claudio es un gran ganadero, gran empresario del interior del país que se negó tajantemente a hablar en este libro. Ajá. Me mandó a hablar con el secretario de su secretario. Imagínate que muchísima gente ha hablado en este libro, muchísima gente que rodeó a Federico. Todos los expedientes en donde la vida de Federico fue judicializada. Federico es internado a la fuerza por sus hijos. Pará, empecemos de nuevo. Federico, vos te enterás que Federico es el inversionista que no daba su nombre, como hizo toda su vida, se mantuvo en un bajo perfil. Bajísimo perfil. Bajísimo perfil, pero era uno de los propietarios de la diosa. Era el propietario. El propietario de Y la luego, estatua. su viuda. ¿Pero estaba en Argentina la estatua? La estatua siempre estuvo en Argentina y estaba en su mansión de Barrio Parque. La mansión que visité para ir a entrevistar a su viuda cuando su viuda decide hablar y destapar la olla de esta guerra con los hijos de Federico, que algunos estaban en Mónaco, en Italia, en Suiza, en Río de Janeiro. Están como desperdigados por el mapa del mundo. Si vos me decís que hay una foto de los 6 juntos en una mesa comiendo ravioles los domingos, lo dudo completamente. Entonces, en esta historia, Raquel me recibe. Voy a la casa mientras estaba la estatua, le prendo el grabador, hacemos una larga nota en Infobae y contamos esta historia. Y cuando me avisan a mí que esta estatua había sido de Federico, yo digo, tiene todo el sentido del mundo. Y ahí me pongo a trabajar, probar que la estatua había sido de Federico con los documentos necesarios fue el primer desafío. Yo no podía salir a vender el libro si no tenía ese documento. Es más, un conocido editor me dijo que no creía que yo lo pudiera hacer. Y a la semana siguiente lo estaba cerrando. Pero entonces, ahí tenemos estas dos historias. La historia de Federico, este millonario adicto a los opioides. Federico se internaba a la fuerza por sus hijos, con una declaración de inhabilitación temporaria. ¿A qué edad? A los 2000, en el año 2003, Federico tenía 60 y cortos. Ah, era joven. Era Bueno, joven, pero estaba deterioradísimo. Andaba en bastón, se había roto las 2 piernas,
Porque un día, completamente sacado, agarra su auto, estaba en Cap Ferrat, en Francia, y choca y se fractura las dos piernas. Termina internado en el Hospital Princess Grace de Monte Carlo. Y ahí los médicos se dan cuenta que este hombre tenía ya una adicción sostenida a los inyectables. Ya, además de haberse quebrado las dos piernas, estaba peor, ya venía mal de fábrica, ya venía mal de entrada. El accidente lo puso peor. Y esto entra en una espiral de consumo de opioides, donde se inyectaba. Esto dicho por Eduardo Calina, en el expediente que investiga, digamos, esta situación de 2003, de 10 a 20 veces por día. ¿De 10 a 20 veces por día? De 10 a 20 veces por día. Estamos hablando de un hombre que consagraba su vida a inyectarse Demerol, que es lo que mata a Elvis Presley, lo que mata a Prince. Una vida consagrada a inyectarse alrededor del reloj. Y todo en el medio de una fortuna. Un tipo que criaba caballos árabes, que tenía su flota de aviones privados, que se codeaba con grandes millonarios del mundo, que un día estaba acá, al día siguiente estaba en Punta del Este, al otro día estaba en una de sus grandes estancias en la Argentina. Llegó, según dijo una de sus parejas, a acumular 5 veces el territorio de la isla de Manhattan en hectáreas en general. Flota de aviones privados. Los que conocen el término jet set, los que se acuerdan de la vieja sección ricos y famosos de la revista Gente, que yo escribí durante los primeros 5 años de mi vida como periodista. Que ya no es lo que era. Que ya no es lo que era. Porque es un mundo, a ver. Es realmente un mundo aparte, ¿no? Esto de agarrar un avión, irte a donde vos querés y que ese donde vos querés sea además tuyo o al mejor hotel del mundo y que no pase nada. Y ese era Federico. Claro. Y entonces, Federico por un lado y la estatua por el otro, que, a ver... ¿Por qué Federico invirtió tanto en esta estatua o fue tan importante para él? ¿Por qué era tan importante para él? Él tenía lo dice Letizia Darenberg, la princesa Letizia Darenberg, que los que leen la revista ahora la van a reconocer. Un gran personaje, una noble europea argentinizada como Federico. Dice que Federico tenía una especie de pasión inexplicable por la estatua, que es la única propiedad que nunca vendió. Federico tiene... ¿Era coleccionista de arte también? No era. A ver, los que conocen el apellido Thyssen por las pinturas en las paredes, es el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Sí. Uno de los grandes museos de Europa. Casa de una de las grandes colecciones de arte que estaba en manos privadas y es parte del Estado español. Pero a Federico no le interesaba el arte. Tenía muy pocas obras, tenía tapices y platería que habían sido de la familia. Tenía un retrato suyo con un sombrero de Panamá, medio caricaturesco, no estaba muy bueno. Tenía una pintura de su abuelo, con un uniforme gris, como lo de las Wehrmacht de Alemania, cuando no había sido, había sido militar en la Primera Guerra, poco tiempo. Y tenía esta estatua. Esta estatua que lo que nunca pude probar es quién la compra. Pero Federico la tuvo ahí en sus 2 mansiones de Barrio Parque. Una en la calle Ombú y la que conocí yo, la mansión del final, en la avenida Coronel Díaz al 2800. La tenía ahí y para Federico era... Federico pensaba, según las versiones, pensaba retirarse a Punta del Este y llevar a su estatua con él. Federico era un grandísimo criador de caballos árabes. Grandísimo criador. Pero eso estaba en el campo. Eso estaba en el campo. Pero Federico, llegó a amar a muchos de sus caballos, pero los vendió a todos. A la estatua nunca la vendió. Nunca se divorció de la estatua. Que la conocía la estatua. Porque cuando fuiste a la casa estaba. No la vi. Ah. La conocí en agosto, hace 2 meses. Ah. Cuando fui a New York. No, porque ahora. Ahora está la estatua. Los que nos estén mirando desde Manhattan, desde New York City, pueden ir al Metropolitan Museum of Art y en la avenida de mármoles romanos y griegos del Met está la estatua, que es imponente, que es increíble, que es uno de los. Y esto es una estatua que estaba en una mansión de Barrio Parque. En un rincón, en uno de tantos livings. No estaba en el Bellas Artes. O sea, fue subastada entonces. Fue subastada ¿por qué? ¿Por quién, además? Esto lo van a tener que leer en el libro, porque bueno, claro. este es cómo termina la estatua siendo subastada. Claro, o sea, el libro cuenta, además de todo esto que ya me adelantaste, cómo llega o cómo sale del Barrio Parque a Nueva York. Esa es una de las grandes historias dentro del libro. Pero vos tenés aquí, por un lado a Federico y por un lado la estatua. Yo no podía contar
a la historia de Federico sin la estatua, a la historia de la estatua sin Federico. Estaban atados netamente. Esta estatua es una testigo muda, literalmente de piedra, literalmente está hecha del mármol de Paros, por ejemplo. La Victoria de Samotracia Sí. está hecha del mismo mármol que esta estatua. O sea, un mármol que no. El mármol premium del mundo griego. Sí. Como el bife wagyu de Japón. Bueno, este es el mármol premium del mundo griego. Y esto te lo hice un vegetariano encima. Entonces. ¿Vos sabías de arte de antes? Sí. Siempre. Sí, a mí siempre me gusta. O sea, siempre me encanta la pintura, me encanta la performance. A ver, me gusta el arte, como decía Juancito. Entonces, le mandamos un abrazo donde decía que esté, un santo Juancito. Entonces, no podía contar una historia sin contar la otra. Y estaba contando un mundo que ya no existe y un mundo que para muchísimas personas es inexistente, porque cuando uno piensa en plata, piensa en su idea de la plata. Y esto lo digo en el libro. El libro tiene mucho mi punto de vista como Tano de Munro. En realidad soy un Tano de Munro. Soy criado con la tijera, estoy cortado con la tijera de un Tano de Munro. Mi cabeza es la de un Tano de Munro. Mi educación es la de, por accidente de la vida, es la de un colegio bilingüe de zona norte, que no hubiese podido pagar jamás si no era becado por una cláusula de seguro que firmó mi viejo. Pero mi cabeza es la de un Tano de Munro. Y entonces, en esa complicadísima mezcla, está esta idea de la riqueza. A ver, o sea, vos con el libro lo que querés contar un poco, lo que querés hacernos pensar es en qué pensamos o qué es para cada uno de nosotros la riqueza. Entre tantas cosas. A ver, el feedback hasta ahora que tuve del libro es increíblemente positivo. Todos me dicen, me lo leí de un tirón. Increíblemente positivo. O sea, todo lo que estás contando hace que uno vaya a morfarse. Porque yo tengo baja autoestima, qué sé yo. Entonces, mucha gente me dice, me lo leí de un tirón, no lo pude soltar. Amigos de Federico me han llamado para decirme, no creí que lo ibas a lograr y lo lograste. Creen que hay, o sea, lo que suele pasar cuando publicas un libro y ese libro gusta es que toda la gente que no te quería hablar ahora te quiere hablar. Entonces, lo cual decía, tenés que hacer otro. Me lo hubiese dicho antes, amigo. Claro. Entonces, todos me dicen, me lo leí en 3 horas, me lo devoré. Pero, además de que es un libro ¿cuál muy es la barato, referencia con que vos sos un Tano de Munro? que entiende que no solo que llega a este mundo, sino que entiende este mundo y que le puede hablar a este mundo. Porque es muy... A ver, los argentinos tenemos en la cabeza una idea de la riqueza que es, no sé, pensamos, en Brickell Avenue, pensamos en Collins Avenue, pensamos en Miami, pensamos en el mundo que compró Daniel Muñoz con la plata de los cuadernos. Tal cual. Pero hay un mundo de plata mucho más secreto, mucho más exclusivo, que está, no sé, que está como atrás del abierto de polo argentino. Que está atrás de lo... A ver, hay una expresión que se me ocurrió que la uso en el libro 2 o 3 veces, que es el 1% adentro del 1%. Y ahí, en el centro de todo ese universo, que es como una especie de galaxia en extinción, que la ves que sale en los avisos fúnebres de un conocido diario cada vez que uno de ellos muere y desaparece de vuelta, que se esconde. A ver, esta es una gran lección de la zona norte. Cuanto más alta la hiedra, más grande la plata. Y esta gente lo sabe muy bien. Y en el centro de toda esta lección, que puede ser muy humillante o muy liberadora, depende de qué lado de la mesa estés, estaba Federico. Federico es un tipo que salía en público casi nunca, que salía para pasear a sus caballos árabes en la rural, para recibir uno de enésimos premios. Sus fiestas privadas eran fabulosas. Hay un viejo amigo que cuenta cómo salía una bailarina ¿africana? Una brasileña, me confundí, mil disculpas. Sale una bailarina brasileña de samba de una torta. Empieza a bailar. No lo pueden creer. Y Federico aplaudiendo, su cumple. Federico hace una cena de gala final en 2012, ya muy deteriorado, en el Alvear Palace, donde sirve langostinos y caviar y ostras, y todos bailan el vals con cotillón, y él cenando está su estandarte de seda
del su sello de conde de la casa de Sigi, con el escudo de armas con el escudo de armas de la familia. Federico con un smoking. A ver, Federico manejaba un nivel de lujo. A ver, Pero la fortuna de Federico y digamos, lo que él cultivó, lo que fue parte de su vida, llegó en parte a sus hijos muchísimo. pero sus hijos heredaron algo de ese glamour o solo están peleando por el dinero, digamos. No, lo heredaron en vida. Y ese es el gran problema. Heredaron en vida el dinero. Ese es el gran problema. Federico creyó contra sus hijos en una causa que inicia su mujer desde entonces, cuando se lo llevan internado a la fuerza, cuando pasa por... ¿Te estoy spoileando el libro? No, está todo bien. A ver, Federico es internado a la fuerza y, para cerrar esta historia, o como cierra esta historia, mejor dicho, cede la inmensa parte de su fortuna en 3 acuerdos, que va firmando entre 2003 y 2010. Y ahí le da a sus hijos gran parte de sus sociedades, gran parte de sus bienes, pero queda su testamento. Y ahí, en ese testamento, se abre otra puerta. Y esa puerta fue cerrada hace muy poco comparativamente. Y es el gran problema de la historia también. Lo que Federico abre con el testamento y lo que genera, crea un... A ver, el caos que Federico había... Esto es una serie de Netflix, chicos, por favor, Netflix, acá. No, productores Productores acá. Yo les paso el teléfono, no están en Infobae. Escucho ofertas, María Julia Oliván se lleva un 2%. Chicos, no, en serio les digo, esto es una serie de Netflix mal porque no quiero que sigas contando detalles porque quiero que lo lea la gente, pero esta historia, nada... Que haya sido repartida la fortuna, que en el testamento, ¿viste esas películas a donde vos ves que en el testamento ¿Viste Succession? ¡Claro! Succession de acá. Es impresionante. Succession de acá. Y no me contaste lo del velatorio todavía, pero no sé. Lo del velatorio, sí. a ver, lo del velatorio, a ver, lo voy a decir en una frase muy lineal y muy sencilla. En el día previo, ese 1% dentro del 1%, esa altísima sociedad, odio usar la palabra alcurnia porque es horrible, hay palabras muy feas en el idioma, alcurnia es una de ellas. Federico es despedido por esa altísima sociedad que lo había frecuentado en vida, por el club de armas, por ejemplo. Los que saben lo que es el club de armas se van a dar cuenta al toque. Por las grandes familias patricias de la Argentina despiden a Federico 3 días de velatorio en los clasificados, en los fúnebres de uno de los grandes diarios de la Argentina. Pero a su velatorio no va nadie, en la casa de O'Higgins, ahí en el Bajo Belgrano. No va nadie, ninguno de estos va. Van algunos de sus empleados, está su viuda, está su hijastra, uno de sus hijos pasa un momento. Va la Policía Federal. Y después a Federico lo recibe uno de los más conocidos forenses de la morgue judicial. Punto. A vos no te... A ver, pasó algo en el medio. Pasó algo en el medio heavy, complicado. No lo contemos. No lo contemos. Es un secreto que van a descubrir adentro de este libro. Este fantástico libro. Encima no entiendo cómo es tan breve de hojas, con tanta documentación. Y me gusta más porque es mucho más difícil escribir breve y claro, una historia tan intrincada. Son 250.000 caracteres. Y es un libro, a ver, si no saben qué regalar para Navidad, sale 25.000 pesos este libro. No, posta. Este o el mío compren, si no. Compren también de María Julia, por favor. No, pero en serio, fuera de joda, es atrapante realmente la historia. Es muy interesante escucharte. Brindo por los periodistas como vos. Muchísimas gracias. Porque quedan muy pocos y porque tenemos que hacer que muchos quieran ser periodistas como Federico, que quieran ser periodistas que investiguen, que se encuentran con una noticia y que no la sueltan, que se obsesionan con una historia que a nadie le importa. Bueno, muchas gracias. Y que además quieren contar otra cosa, además de contar la noticia. Y esto no solo acá, sino en las noticias que escribe en el diario. Te agradezco, te agradezco de verdad, porque creo que me di el gusto de contar la historia que quería contar. Es muy común que te digan, ¿pero me contás el cuento de la buena pipa? Claro. Bueno, ¿pero me contás el cuento de la buena pipa? Y yo no te quiero contar el cuento de la buena pipa. No, es muy poco el cuento de la buena pipa. Me parece que
hay que ir a buscar estas historias que todavía quedan mientras quede gente para contarlas. Claro. La profesión está cada vez peor. Sí. ¿Quién va a querer entrar a la profesión? Nadie. Si vos tenés 19 años y le dices, papá, quiero ser periodista, ¿qué te va a decir tu papá? Entonces, generemos las condiciones para que la profesión no muera. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es seguir contando estas historias. Ayer me hizo una nota de Leonardo Míndez y hablábamos sobre eso, sobre qué le diría a un periodista, a un chico que quiere estudiar periodismo a los 19 años, ¿no? Y que yo lo primero que le diría es lo que me dijeron a mí, que hay que aprender a escribir y que hay que leer y que hay que ir al cine y que además, si vas en el bondi mirando por la ventana y no ves una noticia, bueno, dedícate a otra cosa, porque los periodistas no podemos ser otra cosa, ¿no? ¿Sabes quién tiene la culpa? ¿Quién? Nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el día que los periodistas dejamos de ser gente interesante, condenamos a la profesión a ser un bodrio. Sí. Donde todo es lo mismo, donde todo es lo mismo todo el tiempo. A ver, la generación de mi papá, que era periodista, entró al periodismo porque había plata y había aventuras. Sí. Mi generación entró porque había aventuras. No había plata. Sí. Pero había aventuras. Como periodista conocí el mundo. Acá con Diego Soldini, que está detrás de los controles, Sí, tuvimos alguna de las mejores aventuras como periodistas, la tuvimos juntos. Chizo con su cámara y yo con mi anotador y mi grabador. Y tuvimos grandes experiencias alrededor del planeta Tierra. Pero había alguien que las pagaba. Claro. ¿Quién las va a pagar ahora? Entonces, el periodismo atrae... A ver... Hay que atraer a gente despierta, hay que atraer a gente con ganas, hay que atraer a gente con chispa, como dicen en Instagram ahora. Sí, y hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta a poder hacer cosas que interesen. O sea, no tenemos que decir, bueno, ahora se usa esto, ya está, rindámonos. No, o sea, ¿por qué? Nosotros vamos a decir qué es lo que se puede consumir, nosotros vamos a seguir diciendo lo que querramos y después vemos qué audiencias siguen a eso, ¿no? Mira, yo me voy de acá y tengo que escribir 4 títulos más. Sí. Y me parece que están todos buenos los títulos que tengo para escribir. Entonces, no es que solo hay que buscarle la vuelta. Hay que ir por la historia. Ir por la historia no te la van a dejar servir en bandeja. Esta historia me la pelearon a muerte sus protagonistas. A muerte. Entonces yo tuve que ir a las catacumbas, literalmente a las catacumbas de la memoria de las personas y a las catacumbas de tribunales para recuperar esta historia que estaba enterrada bajo capas y capas y capas de silencio, de resentimiento, de vergüenza. Federico quemó todos los puentes a su alrededor y se van a dar cuenta en el final del libro. Es interesante porque este es un ejemplo de algo grande, pero finalmente el periodismo es contar historias. Y para contar historias hay que hacer estos recorridos y hay que ponerse ese objetivo. Está bien que ahora los trabajos pueden permitirte tal vez escribir o te obligan a escribir y tal vez podés contar alguna historia, pero si vos no tenés ganas, si vos no la ves, si vos no la lees, si vos no te interesás por ella, bueno, te va a comer, digamos, el mercado y vas a dejar de ser periodista. Y yo lo hice escribiendo 3 notas por día, 4 notas por día, editando muchas más. En el medio de todo esto hice este libro. Por eso te digo. Ese fue mi desafío también. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque sabe escribir. Porque si no sabe escribir, que es lo que yo digo, o sea, si no sabes escribir, no vas a escribir 4 notas rápido, vas a estar, no sé, 7 horas para escribir 4 notas, no vas a poder escribir un libro, vas a terminar quemado, vas a terminar frustrado y encima vas a mandar... ¿Sabes por qué lo hice? A ver, y no es por tirarme flores a mí o a la gente que es como yo. A ver, no es porque leí libros, no es porque presté atención en el colegio, es porque tuve ganas y pues estuve dispuesto a hacer el sacrificio. Porque dejé de lado un montón de gente, dejé de lado un montón de cosas. No estuve tan presente como hubiese querido estar en tantas otras por esta historia. Si garpa, no garpa, la historia lo dirá. El mercado lo dirá. Esa es la otra cosa. Pero... Que para ser periodista, que para hacer algo, o que para contar una historia, y todo no se puede. Tenés que estar dispuesto a bancarte el vuelto. Y sí, el vuelto y además... qué sé yo, me acuerdo cuando era chica que pasaba por la esquina del canal y siempre estaban todos tomando birras, qué sé yo, pasándola bien. Y yo iba al canal. Y yo decía, ¿cuánto tendré una vida normal? Y bueno, y por eso estás sentada acá. Sí. Por eso sos quien sos. Pero porque en un momento uno decide, es lo que me gusta, punto, me jodo. O sea, ¿qué me importa que a los demás les gusten otras cosas? Como que uno se banca eso
de amar el laburo, ¿no? De amar el periodismo. A mí me gustan un montón de otras cosas, pero las sacrifico por esto a veces. Claro. Y este es uno de tantos resultados. Gracias, Federico. Vamos, María Julia. La pueden A todos. encontrar en todas las librerías. La diosa de Thyssen es realmente recomendable. 24.900 pesos sale, ¿eh? No, Regalo de Navidad por favor, idóneo. chicos. Bueno, yo voy a comprar para varios regalos de Navidad, porque ya me atrapó y mucho. Nos encontramos la próxima. Si les gustó el material, compártanlo, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Nos vemos la próxima.